Dios les bendiga, mi nombre es Marlene Contreras Martínez. La gracia de Dios, su paz y su misericordia sean sobre cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Voy a estar hablando sobre esta pregunta: ¿Jesús hombre o Dios? ¿Qué creemos? ¿Jesús era hombre o era Dios? ¿O era 100% hombre o 100% Dios? Vamos a ver. Como primera medida tenemos que saber cómo es Dios, cómo se conforma. Sabemos perfectamente que Dios es el Creador, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son tres personas diferentes con características únicas, pero los tres conforman a Dios, a Jehová o a Yahvé, conforme cualquier nombre que le quieran colocar. Entonces dice en Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esto era desde el principio. Como podemos ver en la gráfica, nos enseña la palabra de Dios que existían tres personas, como lo he dicho antes. Bueno, entonces aquí en esta parte podemos ver que estas tres personas estaban desde el principio y siempre habían estado. Bien. Bueno, en esta gráfica tenemos al Creador, el Espíritu Santo, y ya no está el Verbo, porque el Verbo se hizo carne. El Verbo habitó entre nosotros y dejó de ser Dios. Dejó de ser Dios, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El mismo Dios se desprende de ser Dios y nace como cualquier persona con las mismas características de un hombre. A Dios nadie le vio. A Jesús lo vieron muchos. Él es el unigénito del Padre. Aquí tenemos entonces la Trinidad. Cuando Jesús vino a la tierra, que Jesús significa Salvador, cuando Él vino a la tierra, dejó de ser Dios. Jesús dejó de ser Dios. Aquí lo tenemos. Ya no era Dios. Ya no era el Verbo. Por eso dice en Juan 1:1. En el principio era el Verbo. Era y dejó de ser Dios para venir a la tierra a hacerse como un hombre, como usted y como yo. ¿De dónde viene María? Lucas 3, 23 al 38. En el libro de Lucas nos muestra que la genealogía de Jesús viene y desciende de Adán, hijo de Dios, queriendo decir que Jesús era un hombre. Jesús era un hombre. Pero vamos a hablar un poco acerca de su mamá, de María. ¿Quién era María? ¿De dónde viene? María era la esposa de José, descendiente de Abraham, de David, Salomón, Roboam. Esto quiere decir que María era una princesa porque descendía de sangre real, por eso ella tenía derecho al trono de David. Su hijo Jesús también era príncipe que venía de la descendencia del linaje del rey David, por eso él también tenía derecho al trono real. Al ser Jesús descendiente de sangre real, por eso también le llamaban Jesús el príncipe de paz. Bien, en la genealogía de Mateo nos muestra la ascendencia de María. Vamos a leer Mateo 1 al 17. Bueno, esa es solamente una... no, esto es lo que dice Mateo 1 al 17, perdón. Y lo que dice Lucas 3, 23 es
Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. En esa parte tenemos que entender también que José, aquí se está hablando de José, el esposo de María. Entonces dice que hijo de Elí, papá de María. Entonces aquí nos podemos confundir de que María y José eran hermanos. No, en este caso, en la época de Jesús se les llamaba hijo o hija a su yerno o a su nuera. Tal vez no se conocían estas palabras, pero sus yernos y sus nueras se les llamaba hijos. Entonces aquí pues está la genealogía, pero por parte de los hombres, la ascendencia era por parte del hombre. Entonces no podía quedar una mujer. Y en este caso pues tenía que ser el papá de María. ¿Por qué? Porque José no era el padre biológico de Jesús. El padre biológico de Jesús era Dios. Bien, basado en el Evangelio de Lucas, vamos a ver que Jesús era hombre. La finalidad de Lucas era ilustrar o conocer que Jesús era un hombre. Jesús, el Hijo de la Virgen María. Debemos tener bien en claro lo que dice Lucas acerca de Jesús, la manera que lo presenta. El interés de Lucas es que conozcamos a Jesús el hombre, o sea, el Hijo de la Virgen María. A través de las escrituras encontramos que el ángel Gabriel le da el anuncio a María que va a ser mamá soltera. Le dice el ángel lo que ha de ser. Ella le cree. Lucas 1, 26, 38. En el momento en que ella cree, ora y pide que se haga conforme a la palabra de Dios, según lo que el ángel le ha dicho. En ese instante María queda embarazada de Jesús. Lucas 1, 38. Dios engendró a Jesús en María y el Espíritu Santo lo concibió o formó en su vientre. Bien, o sea que fue anunciado y concebido en el mismo momento. No es que María prestó el óvulo como algunos lo creen, no. Ella creyó y recibió la palabra del ángel enviada por Dios. Habla que concibió, o sea que el óvulo fue fecundado. En ese momento, María queda encinta. Luego encontramos que viene todo lo que es la gestación, o sea, los 9 meses de estar en el vientre como cualquier persona. Dice, y aconteció que estando ellos allí, se cumplió en los días de su alumbramiento. Eso está en Lucas 2, 6. ¿En dónde estaban? En Belén, ya que habían llegado de Nazaret, donde tuvieron que viajar José y María hasta Belén. Existe una razón, una profecía para que Jesús naciera en Belén. Bueno, aquí lo que queremos también ilustrar es que María quedó encinta de Jesús y el niño se fue formando, el bebé se fue formando como cualquier otra persona. Tuvo los 9 meses, ella en su gestación, como cualquier otra mujer. Y entonces el niño estuvo en su vientre durante 9 meses, como lo ha estipulado Dios para el nacimiento de cualquier persona. Dice que en dónde estaban. Ella ya estaba en Belén. Estaban en Belén cuando ya tenía los 9 meses para dar a luz a Jesús. Llegaban de Nazaret con José y tuvieron que viajar a Belén, porque también existe una razón, una profecía de que Jesús debía nacer en Belén. Eso estaba en el Antiguo Testamento, porque todas las profecías se cumplieron en Jesús y Jesús cumplió todas las profecías. Bueno, aquí podemos ver, como les dije antes, cuando a María le fue anunciado que por el ángel que iba a quedar en embarazo,
estaban en Nazaret y era novia de José. Ellos estaban comprometidos para casarse. Y cuando ella iba a tener a su bebé, entonces, por orden de Augusto César, se promulga un edicto de que todos fueran empadronados. O sea, él hizo un censo. Pero también vemos que Dios se movió a Augusto César para que hiciera ese censo y pudiera mover a José y María de Nazaret para que fueran a Judea, a Belén, para que pudiera ya tener a Jesús. Bien. Para que se cumpliese también lo dicho por la escritura, como dije, en Miqueas 5:2, que dice: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces aquí vemos que van y en Belén nació Jesús. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Bien, aquí como vemos, como acabamos de leer, fue anunciado por los ángeles que se le aparecieron a los apóstoles. Eso lo vemos en Lucas 2, 8 al 20. ¿Qué quiere decir? Jesús fue anunciado por los ángeles y que dieron la buena nueva. En la época de Jesús, cuando los reyes les nacía un hijo, se daba la buena nueva al pueblo, porque había nacido el príncipe, el hijo del rey en esa época. Pero en este caso, pues el ángel está anunciando también la buena nueva, que ha nacido un príncipe. Y esa buena nueva era Jesús. A veces nosotros decimos las buenas nuevas, pero es la buena nueva porque había nacido un príncipe y era el evangelio, que el evangelio es Jesús. Es importante resaltar esta parte porque los ángeles anunciaron a los pastores que encontraron al niño envuelto en pañales. Lucas 2:12. ¿Por qué es importante? Porque sabemos que a los bebés se les pone pañales desde tiempos antiguos. El hecho de resaltar que los ángeles anunciaban que encontraron al bebé envuelto en pañales era para enfatizar, según Lucas, que Jesús hacía sus necesidades fisiológicas, demostrando que Jesús era un hombre como usted y como yo. Jesús nació un varón de sexo masculino. Bueno. Lucas 2, 21 al 38. A los 8 días fue llevado para ser circuncidado. En el momento de la circuncisión le ponen el nombre de Jesús, como fue anunciado por el ángel Gabriel. El nombre de Jesús significa Salvador. Esta era una costumbre judía, que a todos los niños, cuando nacían a los 8 días, debían de llevarse para ser circuncidados. Jesús era un varoncito y por el cual tenía que llevar a ser circuncidado. A los 40 días de nacido, Jesús es llevado al templo para ser presentado. Esto lo podemos ver en Lucas 2, 21 al 38. En la primera imagen podemos ver la presentación en el templo con 2 palominos, y está haciendo referencia a que habían 2 palominos. En la segunda vemos a Simeón y en la tercera vemos a Ana la profetisa. Bueno, quiero resaltar la primera ilustración. Es importante que Jesús
Perdón, es importante resaltar que Jesús lo trajeron al templo con 2 palominos, que según la ley habían 2 clases de ofrendas. Una era traer un cordero si la persona tenía económicamente medios o recursos. Debía traer un corderito, bueno, pero si era pobre debía traer unos palomitos. Esto nos enseña que Jesús nació siendo pobre y no tenía dinero. Sus padres no tenían heredades, ni tenían propiedades, ni nada de estas cosas como en algunos casos y en algunos momentos algunas personas han enseñado que Jesús era rico, lo cual es totalmente falso porque la palabra de Dios no enseña eso. Jesús nació siendo pobre y murió siendo pobre. Por eso Jesús decía en alguna ocasión, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Mateo 8:20. Esto haciendo referencia a que Jesús fue pobre toda su vida. En el momento que Jesús es presentado en el templo, suceden algunos acontecimientos por personas que estaban allí en el templo. Por ejemplo, tenemos a Simeón y a Ana la profetisa. Lo pueden leer en Lucas 2, 25 y 31. Allí se hace referencia a todo lo que pasó con Simeón y lo que habló de Jesús, y lo mismo a Ana la profetisa, quién era ella y lo que habló acerca de Jesús. Pero en resumidas cuentas, lo que ellos dos dijeron allí es que hacían referencia a que Jesús era un niño, era un hombre y que era el Salvador. Eso fue lo más importante. El énfasis de Lucas en realidad pues era demostrar que Jesús era un hombre y el Salvador. Bien, aquí vemos que Jesús fue llevado a Egipto. Después de que Jesús nació, él como aproximadamente ya tendría unos, de pronto 2 añitos, 1 o 2 añitos. Dios le mostró en un sueño a José de que se fuera a Egipto y huyera de allí. Vamos a leer esa parte y la tenemos acá en Mateo 2:13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Entonces también era para que se cumpliera la profecía que decía: de Egipto llamé a mi hijo, quizá en Oseas 11:1. Entonces, siendo niño Jesús, casi un bebé, tuvieron que huir a Egipto porque Herodes estaba buscando a los niños para matarlo. Eso fue la persecución de Herodes cuando hubo la matanza de todos los niños menores de 2 años. Y gracias a Dios por el aviso que le hizo a José. Bien, el niño crecía en estatura. Jesús tuvo todo el proceso de crecimiento desde bebé, niño, jovencito, adolescente y llegó a ser adulto. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:52. Aquí vemos cómo Jesús crecía hasta llegar a la edad adulta. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Lucas 2:40. Jesús creció como cualquier persona. Dice la palabra que se llenaba de sabiduría. O sea, mientras crecía aprendió a caminar, a hablar, a conocer las personas, a comer, a bañarse, a vestirse, a leer, a escribir, etcétera, etcétera. Jesús no nació aprendido como cualquier persona y empezó a ver la vida diferente. Jesús crecía en sabiduría, o sea que tuvo un proceso de aprendizaje, queriendo decir que Jesús no nació aprendido, como le he dicho antes. Su principal fuente de aprendizaje fueron las escrituras enseñadas por sus papás, María y José.
También creció en su relación con Dios. Cada vez que crecía, adquirió conocimiento de Dios, de las personas, de la tierra y sobre todo las cosas que están escritas en la Biblia, y a través de ese conocimiento decidió a desechar lo malo y escoger lo bueno. Aquí ya tenía uso de razón para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Debemos nosotros seguir el ejemplo de Jesús, escoger lo bueno y desechar lo malo. Además, es un requisito para la salvación. Jesús a los 12 años en el templo con los doctores de la ley y los escribas. Jesús en el templo con los doctores de la ley y los escribas les hacía preguntas acerca de las escrituras, y como ellos no sabían o no respondían, Jesús les daba la respuesta. Podemos notar que Jesús a esa edad se había dedicado a estudiar las escrituras, ya las dominaba bien. Jesús le ponía el sentido a las escrituras. Sabemos con exactitud, no sabemos con exactitud cuánto tiempo Jesús y sus padres vivieron en Egipto. Le podíamos poner unos 5 años, pues como podemos notar aquí, a los 12 años ya estaban viviendo en Nazaret, porque recordemos que por causa de la matanza que ordenó Herodes, en los niños tuvieron que huir a Egipto, pero aquí a los 12 años ya estaban viviendo en Nazaret. Entonces los padres de Jesús se fueron a celebrar el día de la Pascua a Jerusalén y ellos venían de Nazaret. Entonces por eso es que Jesús es llamado Jesús de Nazaret. Sabemos que su mayor parte de su vida fue porque vivió allí, pero el lugar de nacimiento de Jesús fue Belén, recordemos. Bien, continuamos. Entonces Jesús sabemos que estaba en el templo con los escribas y los doctores de la ley. Sus padres lo estaban buscando. Entonces dice la escritura que cuando le vieron, o sea, sus padres, se sorprendieron de que estaba hablando con estas personas, y le dijo su mamá: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Ellos lo estaban buscando por todas partes y le preguntaban a la gente. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron estas palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Jerusalén, y estaba sujeto a ellos, a sus padres. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Lucas 2, 48 al 51. Bien, entonces aquí dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Jesús, sabemos que él no nació aprendido, pero él tuvo que aprender la obediencia. Y entonces por eso, después de estas cosas que pasaron, después de este suceso que pasó, Jesús se quedó sujeto a sus padres. La Biblia no dice nada después de los 12 años a los 30, pero sabemos que permaneció sujeto a José, a María, a Dios y a las autoridades. No vino a cambiar las cosas, sino a obedecer la ley. Así lo dice la Escritura. Bueno, aquí vemos que también Jesús tenía hermanos. Él era de una familia conformada por papá, mamá y hermanos. Pues aún en la Escritura leemos que dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? La gente se admiraba también de escuchar a Jesús y de ver cómo él se comportaba y todo lo que él sabía, toda la sabiduría que él estaba adquiriendo.
a través de las escrituras. Él tenía una familia, papá, mamá, hermanos y hermanas. También tenía una parienta, mamá de su mamá, que se llamaba Elizabeth. Ella es una parienta de Jesús, y que era también una parienta de su mamá, pero no se sabe si era una prima, no se sabe si era una cuñada. La Biblia no dice eso. La Biblia lo que dice es que es una parienta. Y leemos: he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes de ella, la llamada estéril. Lucas 1:36. Entonces Jesús, a través de su mamá, tenía una parienta. También se habla de que Jesús tenía una tía. Esto lo vemos en la crucifixión, cuando María estaba con su hermana, y no dice el nombre, estaban ahí las dos junto a la cruz, y dice que estaba junto a la cruz Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Estas mujeres eran las que estaban ahí en la cruz. Era otra parienta de Jesús. Esto es para ilustrar que Jesús tenía familia y parientes. Jesús era carpintero y albañil. ¿No es este el hijo del carpintero?, se preguntaban. Lo vemos en Mateo 13:58. El carpintero y el albañil tenían relación con la construcción de madera y piedra, pues las casas estaban hechas de estos materiales en esa época. Entonces Jesús y su papá pues eran albañiles y carpinteros. Jesús en sus enseñanzas hablaba de la piedra angular. También enseñaba dando ejemplo de edificar la casa sobre la roca. Había mucho de sus enseñanzas de construcción. Por eso decimos que es posible que sea, por eso digo, ¿no? O decimos que es posible que Jesús sea carpintero y albañil. A los 30 años comenzó a predicar. Antes de Jesús comenzar a predicar, la Biblia dice que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y ayunó 40 días. Tuvo hambre y fue tentado por el diablo. Lucas 4:1-13. Al ser llevado Jesús al desierto por el Espíritu Santo, fue tentado por el enemigo en 3 cosas. En la primera le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Aquí tenemos la ilustración. En la segunda dice que lo llevó a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiera yo la doy. Después lo llevó a Jerusalén y lo puso en el pináculo de un templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo. Y le decía que sus ángeles lo iban a recoger. Jesús fue tentado en todo por el enemigo y por los hombres, pero él nunca pecó, porque si hubiera pecado, Jesús no hubiera podido ser nuestro Salvador ni nuestro Redentor. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Llegó a ser perfecto a través de las pruebas, sin mancha, sin tacha, sin arruga, sin ninguna otra cosa semejante, porque apreció la obediencia y eligió agradar a Dios y deshacer lo malo, desecharlo. Él aprendió la obediencia, entonces eligió, por eso al aprender la obediencia eligió agradar a Dios y desechar lo malo. Jesús fue tentado en todo por los hombres. Jesús fue absolutamente tentado en todas las cosas, aún como un hombre cualquiera es tentado, también por mujeres y todo esto, pero Jesús eligió no pecar.
porque si hubiera pecado no hubiera podido ser nuestro Salvador. Gracias a Dios por Jesús. Jesús fue mortal. Jesús dependió de Dios, oraba a Dios siempre, leía las escrituras, escudriñaba las escrituras, ayunó, se congregaba, necesitó ser ungido por el Espíritu Santo para poder hacer la obra de Dios. Por eso necesitó, como cualquier persona, la ayuda de Dios. Jesús no se hizo, sino que necesitó la ayuda del Espíritu Santo. Todo lo que hizo, lo hizo fue con la ayuda de Dios. Por eso decía, con el dedo de Dios echo fuera los demonios. Y así dice las Escrituras. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Eso lo decía Jesús. Lucas 11:20. Entonces, como podemos ver acá, Jesús no se hizo, Él necesitó de la ayuda de Dios, de su Padre y del Espíritu Santo, como cualquiera de nosotros. Primero, Jesús es nuestro Salvador. El hombre, Jesús. Jesús es el Salvador. Dios lo envía para impedir que nosotros fuéramos al infierno. Juan 3:17. El nombre de Jesús no era Emanuel, sino Jesús, porque éste salvará al mundo de sus pecados. Mateo 1:21. Así como el pecado entró por un hombre, así también por un hombre vino la salvación. Lo vemos en Romanos 5:12. Porque por un hombre entró la muerte, Adán, y por otro la vida, Jesús. Por la desobediencia de un hombre y la obediencia de un hombre, todos somos justificados. Por eso decimos el primer Adán y el segundo Adán, como dice la palabra de Dios. Jesús debía ser semejante o igual a Adán antes de que él pecara. Por Adán perdimos la comunión con Dios y por medio de Jesús la restaura. Por eso la razón de la existencia de Jesús es salvarnos de la condenación en el infierno. Es por eso que Jesús es nuestro Salvador, porque todos estábamos perdidos. Para que hubiera justicia en Adán, todos nos constituimos para que hubiera justicia en Adán, todos somos constituidos pecadores. En Jesús todos podemos ser justificados. Bien. Segundo, Jesús es nuestro redentor. Requisitos para ser redentor. Bueno, primero vamos a ver qué es redimir. Es poder pagar un precio para sacar las cosas o personas que están en esclavitud pagando un precio. Vamos a ver el primer punto. Debería ser el pariente más cercano. Estar libre. Si estaba en esclavitud, no podía redimir a otro. Jesús es el pariente más cercano, libre de pecado. Hasta que Jesús nació, no hubo ningún hombre verdaderamente libre. Como tercer punto, dice querer hacerlo. Jesús lo quiso hacer. Nadie podía ser obligado a ser redentor. Jesús no fue obligado a redimirnos. Él se ofreció voluntariamente a redimirnos. Él se dedicó toda la vida a la redención. Trabajó siendo pobre hasta que murió. Se dedicó a nuestra redención. Como cuarto punto tenemos tener con qué pagar. Si no se tenía con qué pagar, no podía hacerlo. El precio de nuestra redención es su vida, su sufrimiento, su sangre, su muerte y su resurrección. Quinto, que lo hiciera, no solamente haber tenido una intención de hacerlo. Jesús lo hizo por nosotros. Jesús nace verdaderamente libre de pecado y permaneció libre. Se mantuvo santo todo el tiempo. Si Jesús hubiera pecado,
se hubiera hecho esclavo del pecado y no hubiera podido ser nuestro Salvador ni tampoco nuestro Redentor. En el caso de Ruth, la Moabita, si lo recordamos en el libro de Ruth, el pariente más cercano no quería redimirla, recordemos. El que le seguía según el orden de que podía redimir era Boaz, y él sí quiso redimirla. Todo lo que Adán perdió en el Edén, Jesús se dedicó a comprar todas las cosas que Adán con su pecado perdió. Por eso dice que vino a lo suyo. ¿Y qué era lo suyo? Nuestra redención, para restaurar la imagen de Dios en nosotros mismos. Jesús lo hizo voluntariamente. A precio de sangre nosotros fuimos comprados. Amén y amén. Requisitos para el redimido. Ser esclavo, o sea, nosotros, ¿no? Ser esclavo o estar en esclavitud. Todos nosotros nacimos esclavos. ¿De qué? Del pecado, del enemigo, de la muerte, de las vanidades de esta vida, de los vicios, etc. Tener un paciente cercano, y nuestro pariente más cercano es Jesús, nuestro hermano mayor, y es para judíos y gentiles, lo mismo para los samaritanos. Querer ser libre, permitir ser redimido. ¿Eso lo quiere usted? Si no está redimido, claro está. Jesús es mortal. Primero, murió espiritualmente, separado de Dios Padre 4 días y 4 noches. Murió en el Getsemaní, cuando Judas le entregó con un beso. Segundo, murió físicamente, que es la separación del hálito de vida del cuerpo, que duró 3 días y 3 noches, 72 horas, ocurrió en el Monte Calvario. Tercero, murió perpetuamente, que son también 72 horas, y fue desde el momento en el que Jesús es echado al Hades, su alma y su espíritu atormentados como los demás pecadores. Cuando Dios carga el pecado de todos nosotros sobre Jesús, en ese momento el pecado hace separación entre Dios y Jesús. Esto significa que Jesús fue condenado, destituido de la gloria de Dios por 72 horas. Jesús no pecó, Él llevó el pecado por nosotros. Era llevar el castigo de nuestros pecados hasta las últimas consecuencias, porque la paga del pecado es la muerte. Era necesario que Jesús fuera mortal. Para entender esto necesitamos saber lo siguiente. Primero, Jesús debía morir para llevar el castigo de nuestros pecados hasta las últimas consecuencias. La paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. Segundo, era necesario que Jesús fuera mortal para que tuviéramos esperanza de resurrección. Si Jesús no hubiera resucitado, entonces nosotros tampoco resucitaríamos. 1 Corintios 15. Tercero, era necesario que hubiera muerte del testador para que la herencia entrara en vigencia. Cuarto, al morir Jesús se establece un nuevo pacto. Se establece un nuevo pacto con la humanidad a través de la sangre de Jesús. Mateo 26:28, Marcos 14:25, Lucas 22:20. Era necesario que Jesús muriera para destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al enemigo. Hebreos 2:14. Vamos a hablar un poco sobre el punto 5. Jesús destruye al que tenía el imperio de la muerte, o sea, al diablo. La figura de este suceso es el buen pastor, o sea, Jesús. El buen pastor, porque él redimió a las ovejas y las hizo libres y enfrentó al lobo y le dio muerte. Ahora, el buen pastor al enfrentar al lobo lo destruye y muere también el pastor.
El buen pastor da la vida por sus ovejas. Al destruir al lobo y quitarle el imperio de la muerte, es por eso que el enemigo ya no nos toca. Dios nos traslada del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Ahora somos más que vencedores por medio de la fe de aquel que nos amó. Jesús lo venció y su victoria es nuestra victoria. Amén. Gloria a Dios. Finalmente tenemos un pequeño resumen. Primero, Jesús nos salvó de la condenación en el infierno. 2. Nos redimió de la esclavitud del pecado, de la muerte y del enemigo. 3. Restauró la comunión con Dios. 4. Recuperó lo que Adán había perdido en el huerto del Edén, unas cosas para esta vida y otras para la vida eterna. 5. A través de su muerte nos dio la esperanza de un día resucitar para estar sentados a la diestra de Dios, o sea, salvación. Era necesario que Jesús fuera un hombre para poder realizar todo lo que hizo desde su nacimiento, su vida, su obra, su muerte y su resurrección. Jesús fue un hombre 100%. Si no hubiera sido un hombre, no podría ser nuestro Salvador ni nuestro Redentor. Él tenía que hacerse semejante a nosotros para poder salvarnos. Ningún hombre lo podía hacer. Necesitaba que fuera un hombre sin pecado. Y el único que no tenía pecado era Jesús, porque Dios mismo lo engendró. Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero que Dios les abra el entendimiento para que puedan entender, les abra sus ojos, para que puedan ver, sus oídos, para que puedan escuchar y puedan recibir el Evangelio del Reino con fe en el nombre de Jesús. El Evangelio del Reino se llama Jesús.